Hoy vamos a seguir viendo este tema de David tan interesante de cómo una persona se puede desenfocar y cuando nos desenfocamos pues podemos cometer errores. Yo les he venido hablando que el ejemplo más claro es una persona cuando maneja un vehículo. Y de hecho, solo en la mañana hoy en Cali, por el lugar donde transité, vi 4 accidentes, gracias a Dios leves. Yo les puedo decir que siempre voy orando a Dios por todos los que están viajando a nuestro alrededor. Habían 4 accidentes leves, bendito sea el Señor. Nada que lamentar. Y estuve pensando mucho en eso, no hay pico y placa en Cali, entonces hay más vehículos de lo acostumbrado, hay mucho más tráfico y en algunos sectores todavía no hay semáforos, entonces hay cierta congestión. Y estaba analizando eso, accidentes que ocurren por distraerse. Y algo muy curioso es que cuando hay un accidente, muchas personas van pasando y merman la velocidad para ver qué está ocurriendo. Y eso genera más congestión y genera que el que no va atento pueda chocar a otro. A veces, por andar la gente chismoseando, decimos aquí en Cali, ¿qué está pasando? Chocan a otro, porque se desenfocan. Así que en la vida tenemos que estar como enfocados. Enfocados. Y nuestro enfoque tiene que estar puesto ¿en quién? En Dios. Escúcheme. El enfoque tiene que estar puesto ¿en quién? En Dios. No en las noticias, no en lo que dice la gente, respetando la gente que sabe de temas políticos, económicos, de salud, sino enfocarnos en la palabra del Señor. Y David, veíamos ayer que cometió 3 errores cuando se desenfoca, dentro de otras veces que se desenfocó, y fue huir de Saúl en la tierra donde nadie lo iba a buscar, y era la tierra de los filisteos. Así que David deja de poner su mirada en Dios, se llena de estrés, se llena de preocupación, siente que lo van a matar y David olvida que ha sido ungido para ser rey. Yo creo que Dios no invierte en ti para perder. Dios no invierte en ti para perder. Dios invierte en ti para ganar. Así que Dios no iba a ungir a David con el profeta Samuel para que luego Saúl lo matara. Pero a David le pasó lo que nos ha pasado tantas veces a nosotros. ¿Cuántas veces en una crisis olvidamos lo que Dios nos dijo en la calma? ¿Cuántas veces en una mala temporada olvidamos que Dios está con nosotros? Yo creo que a todos nosotros nos ha ocurrido una situación de estas. Y cuando yo olvido que Dios está conmigo, caigo en desesperación. Y la desesperación me puede llevar a mí a tomar malas decisiones, estar desesperado. ¿Cuánta gente se siente abrumado por un problema? ¿Cuánta gente se siente en un callejón sin salida? ¿Cuánta gente vive una experiencia, sí fuerte, pero que de todas maneras Dios tiene algo para sacarlos de allí? Pero no dan tiempo a que eso ocurra y Satanás comienza a acorralarlos, a presionarlos, a trabajar la mente. Recuerde que un cristiano verdadero no puede ser poseído. Ningún cristiano verdadero puede ser poseído, pero sí un cristiano verdadero puede ser influenciado o puede ser oprimido por el diablo. Eso sí es real. Pedro no fue poseído por Satanás, pero sí fue influenciado por Satanás. Ahora, mucha gente en un momento donde se desenfocan de Dios, caen en desesperanza, caen en depresión, caen en angustia, caen en amargura, caen en un estado anímico terriblemente nefasto. Y muchos, el diablo los va empujando a que tomen la decisión de quitarse la vida, por ejemplo. Algo terrible, algo lamentable, algo grotesco, algo grotesco. Yo he tenido que ver, gracias a Dios, muy pocos casos de suicidio y ¿sabe siempre?
Cuando ocurre eso, eso es una cosa, es como si cayera una bomba en una familia. Y esa pobre persona que estaba allí abrumada, ahogada, con una cantidad de cosas en su imaginario, si hubiera esperado un poco más, si hubiera tenido fe, si hubiera tenido su mirada puesta en Dios y no en los problemas, no en las olas que están hundiendo la barca, esa persona no hubiese tenido que tomar esa decisión. ¿Sabe algo? Yo le quiero decir que David se encuentra desesperado, David está angustiado, David está estresado, David se siente que lo van a matar, así que él va donde Aquis, un rey filisteo, pierde su honra, su reputación, se finge loco, pero después tiene que volver a donde Dios lo quiere tener. Dios lo quiere cerca de su enemigo para demostrarle que es Dios el que lo va a proteger. Yo le digo honestamente que mucha gente desearía que hubiese un lugar en la tierra sin COVID, que hubiese un lugar en la tierra donde la gente pudiera tomar un avión y llegar allá, aquí no hay COVID, aquí relajémonos. Pero es necesario que todo el mundo, incluyéndome e incluyéndolo usted, pasemos por este tiempo de pandemia. Porque es en medio de la pandemia, porque es en medio de la prueba, porque es en medio de la crisis, donde Dios nos dice, yo soy tu guardador, yo soy tu protector, yo te ayudo, yo te respaldo. Es en medio del fuego donde los amigos de Daniel entendieron que Dios estaba con ellos. Quisiéramos que no fuera así, pero ese es el plan del Señor. Ahora, David por segunda vez vuelve ya con hombres, vuelve a huir porque dice, Saúl me va a matar, Saúl me va a matar. Entonces, humanamente, desenfocado, toma decisiones y se mete a una tierra que no tiene que estar. Estando allá, como tiene que congraciarse con quien no debe, porque recuerde esto, el que le pide a Dios nunca tendrá que pedirle a los hombres. El que le pide a Dios nunca tendrá que pedirle a los hombres. Así que como David no lo estaba haciendo a la manera de Dios, sino a la manera de David, tenía que congraciarse con Aquis. Y entonces van a una batalla que va a ser contra Saúl, pero los demás príncipes filisteos dicen, ¿qué hace David acá? No lo queremos, no confiamos en él. Cuando David se regresa, se encuentra con que todo lo que David tenía en Siclac ha sido destruido mientras David estaba lejos. ¿Y sabe algo? Permítame leer con usted, vamos a estar en 1 Samuel, capítulo 30. David llega, encuentra la ciudad quemada, está todo destruido, está todo en ruinas. Y David hace una pausa. Cuando yo siento que yo estoy cometiendo errores, uno detrás de otro, debo parar. Debo hacer una pausa. Debo pedirle a Dios sabiduría y decir, Señor, ¿cómo hago para no seguir agravando este problema? Porque los problemas se pueden convertir en bolas de nieve que van rodando cuesta abajo y van creciendo. Y sabe, hay gente que va cometiendo errores y no paran. David aquí hace un punto aparte en su vida y reflexiona. David es consciente que no estaba en la voluntad perfecta de Dios, que él estuviera en ese lugar, que estuviera en Siclac, que estuviera en la tierra de los filisteos en Gat, que estuviera sirviéndole a Aquis. Él entiende eso. Él creyó que viviendo en tierra filistea estaba seguro y ahora se da cuenta que a sus esposas, que a sus hijos, a los de todos los hombres las han secuestrado. Qué horrible cuadro. Se han llevado a sus mujeres y a sus hijos. Corto y anulo este ejemplo. Pero no sé qué puede experimentar una persona que llegue a su casa y su casa esté ardiendo en fuego, haya mucho humo y que llegue alguien y diga, antes de quemar tu casa vino unas personas, corto y anulo, y se llevaron tu familia. Qué sensación de agonía, qué sensación de angustia.
Y los hombres de David comienzan, la Biblia dice, a llorar. Recuerde que estos tipos eran casi mercenarios. Eran gente de guerra, gente valiente. Y para hacer llorar un hombre, que es difícil, bueno, a mí no, yo soy bastante emotivo, pero la gran mayoría de los hombres, la lágrima está saliendo y la hacen devolver. Pero dice la Biblia que estos hombres comienzan a llorar de una forma desgarradora. Y mire lo que dice 1 Samuel capítulo 30. Dice el versículo 4. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Estaban en una situación, sus esposas, sus hijos. Y entonces ellos dicen, por haber ido a pelear lo que no teníamos que pelear, desenfocados. Y dice el versículo 6, y David se angustió mucho. ¿Qué le pasó a David? Se angustió. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y después dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Permítame profundizar en esto. David estaba angustiado. Ahora, como les dije ayer, la paradoja o lo paradójico del asunto es que David huye a una tierra para que no lo maten y ahora son sus propios hombres los que están diciendo, matémoslo. Ese es el precio de liderar. Ese es el precio que se paga por presidir, por ser cabeza, por ser líder. Ese es el precio. La gente te ve y te aplaude y te celebra. Y la gente contigo, cuando no te ven errores, la gente contigo no se mide en halagos. Pero entre más arriba estés, más visible eres y más los errores se van a notar. Entonces pasa que cuando se comete un error y estás arriba, la gente normalmente será muy fuerte a la hora de juzgar ese error. Yo por eso, yo respeto su pensamiento, pero yo no juzgo a nadie, trato de no juzgar a nadie. No quiero juzgar a nadie porque no quiero que el día que me equivoque, y aclaro, no estoy pensando en fallar, pero soy vulnerable. No quiero que el día que falle, así como haya sido yo, me juzguen a mí. Entonces yo veo gente que ataca constantemente a los demás, que juzga con dureza, que lanza juicios severos y se nos olvida que en la vida todo da vuelta. A David los hombres lo querían matar, lo querían asesinar. Y de hecho yo le quiero contar que ellos lo amaban, pero no le querían perdonar esa falta. No le querían perdonar esa falta. ¿Cómo se sentiría usted que usted deposite su familia en manos de un hombre y esa persona los descuide por haberse llevado todos los hombres y no haber dejado ni 100 ni 200 cuidando? Y por causa de esa decisión, tu familia ahora está en peligro. Ellos allí no sabían nada. Nosotros conocemos la historia. Pero ellos se pusieron a pensar, ¿qué pasó con nuestra familia? No encontraron cuerpos, no encontraron sangre. Sabían que se los habían llevado cautivos. Pero ¿hacia dónde? ¿Quién se los llevó? ¿Las violarían a las mujeres? ¿Matarían los niños? ¿Qué les harían? ¿En manos de qué bandidos estaban los hijos de los hombres de David? Imagínese el contexto. Y David se angustia y la versión Dios habla hoy dice, y David está muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, porque todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Pero aquí al final dice, pero David se fortaleció en Jehová Dios. Y hoy les quiero hablar acerca de eso. En esa versión dice, sin embargo, puso su confianza en el Señor su Dios. ¿Qué es fortalecerse en Dios? En este tiempo de tanta tribulación, necesitamos ir y fortalecernos en Dios.
¿Sabe? David no podía contar con nadie porque todos estaban disgustados con él. Y te voy a decir esto, va a llegar un momento en tu vida donde te vas a tener que fortalecer a ti mismo. Nadie te va a fortalecer. Nadie te va a fortalecer. Va a llegar un momento donde te vas a sentir completamente solo o completamente sola. Siempre es bueno tener a alguien que nos dé aliento, que nos diga se puede, vamos a salir adelante, cuenta conmigo. Pero David, todos sus hombres, 600 hombres, le dieron la espalda. Y si yo hago una lectura rápida de lo que está pasando, yo veo una situación humana, pero detrás de eso, el que estaba permitiendo tal situación es Dios mismo diciéndole, has confiado en Aquis, no era Aquis. Te fuiste a donde los filisteos, no era en Gat. Creías que allá estaba seguro, pues no estás seguro. Creías que tus hombres eran leales y fieles a ti, pues te quieren matar. Porque lo que quería Dios al dejar solo a David es que David recordara quién es su fuerza y quién es su fortaleza. Cuando nos sentimos solos, que no hay nadie. Cuando nos sentimos que a nadie le importamos. Cuando sentimos que la gente no ha sido justa con nosotros al entregarnos a ellos y ellos con nosotros no son iguales. ¿Sabe? Cuando se cierra el círculo y estamos solos, es donde Dios obra. Es donde Dios obra. David está en su momento de mayor soledad, recuérdelo. En el mayor momento de soledad de David, un hombre que levantó un ejército de la nada por años. Pero ahora esos hombres que le habían jurado lealtad estaban diciendo, vamos a matarlo. ¿Sabe? Llega un momento donde ni siquiera aquellos que te prometieron lealtad van a estar. Y David, en ese momento que estaba tan desenfocado, ahora va a volver ¿a qué? A enfocarse. Esto es lo maravilloso de la Biblia. La Biblia no es un libro de castigos y de errores y de maldiciones. La Biblia es un libro, entre otras cosas, de oportunidad de cambio. Y es maravilloso. Porque en la vida no es tan importante equivocarnos, sino corregir aquellos errores. Y David dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? He cometido errores, ya no sé qué hacer, pensé que traer a esta gente acá sería lo más conveniente. Hay gente que por una situación como la que estamos viviendo en nuestro país, se van a otro país. Y yo quiero decirte, si tú estás pensando en irte a otro país, tiene que ser guiado por Dios. Tiene que ser guiado. Ahora, si Dios te guía, Dios te respalda. Pero mucha gente se fue y huyó de una situación y llegó a otro lugar creyendo que allá sería y no fue. Y David estaba en este momento completamente solo, en un momento de fracaso, porque fue rechazado por los filisteos, en un momento abrumador emocionalmente, pero la Biblia dice, y se fortaleció en Jehová su Dios. Una vez más David recordó. Yo creo que David hizo una pausa, escúcheme. En la vida son importantes esas pausas. Esos momentos de silencio donde yo me puedo abstraer un momento y decirles, esperen, ¿me van a apedrear? Ok, regálenme por favor unos minutos, unos 15 a 20 minutos y luego hablamos si me apedrean o no. Permítame en un momento. Y David, yo creo que se aisló un momento de toda la algarabía, de todo el llanto, de todas las palabras que estaban diciendo, de todas las noticias, de todo lo que él estaba escuchando. Se aisló un momento y yo creo que David, cuando dice se fortaleció en Dios, yo creo que David se postró como ya tantas veces lo había hecho. Oró a Dios y reconoció que se había equivocado al desenfocarse. Yo creo que David allí volvió a recordar a aquel niño que había peleado con un gigante y que de forma sobrenatural
El gigante había muerto. Yo creo que David fue más atrás y recordó cuando protegía las ovejas de su papá y aparecía un león y aparecía un oso y no tenía a nadie. David recordó eso. ¿Quién me defendía cuando peleaba con el oso? ¿Quién me defendía cuando era un león? Cuando agarraba a uno de las ovejas pequeñas. ¿Quién me defendía sino Dios? A veces nosotros olvidamos de quién viene nuestro socorro. A veces olvidamos de quién viene nuestra respuesta. A veces olvidamos quién nos libró ya, quién nos protegió ya, quién nos sanó ya, quién nos levantó ya. A veces olvidamos. Por eso quiero decirle, es importante hacer ¿qué? Una pausa. Y David dijo, ok, permítanme por favor un momento. Y sin ir a embolatar Samuel, yo quiero que usted recuerde conmigo un hecho muy fuerte de la vida del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús está solo, sus discípulos se han ido. Cuando el Señor Jesús está solo porque no cuenta con la gente que decía, salve Rey de los judíos, el próximo rey serás tú. Cuando se encuentra más solo que nunca, es cuando Dios más lo fortalece. Y mire, por favor, conmigo lo que dice Mateo capítulo 27. Y dice Mateo capítulo 27, en el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, donde el pretor romano, y reunieron alrededor de él toda la compañía. ¿Qué hicieron? El Señor Jesús está solo. Lo han arrestado soldados. Normalmente estos soldados entrenados en guerra, muy fuertes, los soldados romanos, normalmente guerreros, y hacen algo tremendamente humillante ante el Rey de Reyes. Está solo. No está Juan, no está Pedro, no está Jacobo, no están los miles que alimentó, no están los leprosos que sanó, no están los ciegos. No hay nadie, está solo. Y dice, lo llevan donde el pretor y reúnen alrededor de él toda una compañía de hombres. Hacen un círculo, lo ponen en la mitad. Y esto es humillante. Y desnudándole, ¿qué hicieron? Le quitaron la ropa delante de toda una compañía de soldados. Hasta la gente más demente que anda en la calle, algo se ponen para cubrir su desnudez. Lo desnudan. Dice, y le echan encima un manto escarlata. Y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y mire lo que hace. E hincando la rodilla delante de él, o sea, se arrodillaban, le escarnecían, o sea, escarnio es burla, diciendo, salve Rey de los judíos. Versículo 30. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Recuerde que un rey tiene tres cosas que lo caracterizan. Una corona, un cetro y un trono. Ahora están haciendo una burla de él como rey. Y cogían lo que era el cetro y lo golpeaban en la cabeza y le decían, lo escarnecían. Y lo escupían y luego dice, y después de haberle escarnecido, le quitaron otra vez el manto, lo desnudaron de nuevo, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Él estaba completamente, ¿qué? Solo. Humanamente hablando, solo. Le ponen un traje para mofarse de él, para burlarse de él, para hacer de él una parodia. Pero allí donde estaba completamente solo, hablando humanamente, Dios lo fortalecía. Cuando nadie está contigo, cuando te sientes, cuando uno está vulnerable, la desnudez se compara con eso, vulnerable. La gente viendo la desnudez, burlándose de él, golpeándole, escupiéndole. Eso se llaman esputos.
Para un judío escupir en el suelo es una ofensa, cuanto más en el rostro. Y le escupían y se arrodillaban y carcajadas y golpes. Y estaba sin nadie, pero estaba fortalecido en Dios. Puede que no tengas a nadie en este momento. Puede que nadie te dé la mano. Puede que los que dijeron que iban a estar, se fueron. O peor aún, los que tú no pensabas ahora quieren matarte. Pero David, ¿qué hizo? Se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. O sea, todo lo doloroso lo encauzó Dios para que él dependiera completamente del Señor. Yo no sé usted si usted piense como yo, pero a lo largo de mi vida yo no he tenido una época tan dura como esta época de la pandemia. ¿Qué época tan dura? Porque también hemos visto mucha gente sufrir. Este año 20 y este año 21 han sido duros. Y puedo decirle con toda humildad que el único que me ha mantenido en pie, el único que me ha sustentado, el único que me ha sostenido, el único que me ha fortalecido, el único que en medio de toda esta situación me da paz, es Jehová Dios. Eso hizo David. Voy a hablar un momento con Dios, ahora después me dispongo a que obre. Y volviendo a 1 Samuel capítulo 30, dice que se fortaleció en Dios, pero después hizo algo muy inteligente. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. ¿Qué hizo David? Fue a buscar al sacerdote Abiatar, que estaba allí con él. Era hijo de Ahimelech, otro sacerdote. ¿Qué está haciendo David? Por Dios, David ahora ha recapacitado, dijo, no voy a tomar más decisiones en mi fuerza, en mi opinión, sino que voy a consultar a Dios. David fue algo que representaba a Dios, un sacerdote. David siempre fue al templo, fue al sacerdote o fue al efod, cosas que simbolizan a Dios. En tu peor momento, en tu momento más duro, en tu momento más difícil, en tu momento de mayor oscuridad, en tu momento de mayor angustia, no vayas a las noticias. No vayas a redes sociales. No sé cuánta gente hoy está en tratamiento psiquiátrico, no porque estén locos, sino por la presión de la situación. No, ve a Dios. Fortalécete en el Señor. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me fortalece? Cristo Jesús. Y él va al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y le dice esto. Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. ¿Qué era el efod? El sacerdote tenía una ropa muy particular y dentro de eso tenía una pechera que contenía 12 gemas, 12 piedras preciosas. Y cada una de esas piedras preciosas simbolizaba una tribu de Israel, 12. Entonces, y eso también se usaba con el Urim y el Tumim, cuando le preguntaban algo a Dios y cuando Dios quería hablar, porque no es obligación que Dios hable y conteste. Entonces, si la respuesta era positiva, algunas de esas gemas salían destellos de luz, destelleaban. Si la respuesta era negativa, pues
prendían otras. Es una cosa sobrenatural. Ahora David va donde el sacerdote y me gusta que le dice, yo te ruego, o sea, no va altivo. Hay gente que va a pedirle algo a Dios como a la brava. Hay gente que se equivoca y ahora le echan la culpa a Dios y entonces sí ves, Señor, y es que si tú, y es que tú, por tu culpa. No, no, no. David es consciente que lo que le está pasando es la consecuencia directa de sus malas decisiones. Cuando yo soy consciente que yo me equivoqué, yo no tengo que ir con altivez delante del Señor. Ahora, le dice que le acerque el efod y el versículo 8 dice, y David, y me gustaría tanto, y yo se lo pido, que usted subraye esto, consultó a Jehová. ¿Qué es consultar? Es preguntar, es indagar, es pedir una asesoría, es pedir un consejo. Mire, no hemos registrado en los capítulos anteriores que para ir donde Aquis haya consultado a Jehová. ¿Por qué David no consultó a Jehová para ir donde Aquis? Por lo que nos pasa a muchos. Muchos sabemos que Dios nos va a decir que no, entonces mejor no le preguntemos a Dios. Muchos no queremos escuchar el no de Dios, entonces no le preguntemos. Para poder hacer ¿qué? Nuestra voluntad. Como decían las mamás, para que usted haga lo que se le da la gana. Entonces David no consulta, porque David de entrada sabe que Dios le va a decir, ¿cómo te vas a ir donde Aquis? ¿Cómo te vas a ir donde los filisteos? ¿Cómo le vas a servir a un rey pagano? Pero aquí en la Biblia registra cómo un hombre desenfocado ahora se enfoca y consulta a ¿quién? A Dios. ¿Sabe? Yo he conocido casos de cristianos, que en un momento de crisis se van desenfocando de Dios, se van desenfocando. ¿Y sabe qué es lo terrible? Terminen consultando a brujos, a brujas, adivinos, empeorando su situación actual. No le consultes a tu amigo, no le consultes a tu papá, no le consultes a los medios de comunicación, no le preguntes a Google, pregúntale a Dios, consúltale a Jehová. Y David le hace dos preguntas puntuales al Señor. ¿Perseguiré a estos merodeadores? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿los podré alcanzar? Ahora, un David que hasta ese momento había actuado impulsivamente, que había actuado irresponsablemente, que había actuado según su principio o sus conceptos, ahora hace dos preguntas que parecen lógicas, pero que él no se quiere volver a equivocar. La primera, ¿los persigo o no? Uno podría decir, pues claro, persígalos, pero ¿y hacia dónde? Recuerde que esta gente le llevaban 3 días de camino. 3 días de ventaja es mucho. ¿Los persigo o no? La segunda pregunta, que parece muy obvia también después de ser contestada la primera, es, ¿y los podré alcanzar? ¿Por qué él dice los podré alcanzar? Porque en 3 días esta gente podría estar supremamente lejos. 3 días de ventaja es mucho. Aunque lleven gente a pie, aunque los arrastren, es mucho el terreno que hay por delante. Pero David llegó a esta conclusión y con esto termino esta noche. David dijo, hay la posibilidad de que Dios en su misericordia, aunque me he equivocado, me permita recuperar lo que he perdido. ¿Sabe? Yo creo, y lo voy a hablar por mí, yo creo que nosotros conocemos muy poco del carácter de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, que su sapiencia, su eternidad, su omnipotencia, son atributos de su deidad. Pero del carácter de Dios, o sea, de la forma de ser de Dios, conocemos muy poco. O permítame, lo voy a sacar a usted, me voy a incluir yo. Yo creo que yo conozco muy poco del carácter de Dios.
Y dentro de ese carácter, de ese corazón de Dios está la bondad, la generosidad, y hay un atributo que es la misericordia. Y David se acerca y dice, ¿los persigo? ¿Me permites perseguirlos? ¿Y los podré alcanzar? Y Dios le va a dar una respuesta que mañana, si Dios lo permite, la vamos a ver. Padre, te doy gracias, gracias, gracias. Señor, no merecemos nada, no merecemos. Y Señor, hoy venimos delante de ti a reconocer que seguramente este año, o por lo menos yo lo quiero hacer, en algunos momentos me he desenfocado de ti. Y cuando pongo mi mirada en otras cosas, todo se complica más. Señor, yo te pido perdón por todas las veces que he puesto mi mirada en lo circunstancial y no en tu palabra. Perdóname por todas las veces que he tomado una decisión sin consultar a Jehová mi Dios. Perdóname, Señor, si eso ha traído consecuencias negativas sobre los míos. Y hoy, Señor, quiero corregir eso como David. Hoy, en medio de esta situación tan abrumadora que nos tocó vivir, hoy nos fortalecemos en ti, Señor. Hoy me fortalezco en ti. Tú eres mi fuerza. Humanamente el Señor Jesús no hubiera podido soportar todo lo que Él vivió si tú no lo hubieras fortalecido. Solo un hombre fortalecido como Esteban, mientras lo apedreaban, podía estar orando por los que lo estaban asesinando. Eso solo lo logra la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Espíritu Santo de Dios, fortalécenos, fortalécenos, fortalécenos. Al que quiere tirar la toalla, fortalécelo. Al que quiere renunciar, fortalécelo. El que quiere abandonar la fe, fortalécelo. El que quiere claudicar ante el pecado, fortalécelo, fortalécelo, fortalécelo. Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi esperanza. Yo doy gloria, honra a ti y pido, Señor, que a lo largo de este caminar en la tierra, tú seas nuestra fuerza para seguir adelante. Tu palabra dice, di al débil, fuerte soy. Como decía una publicación que en estos días colgamos en redes, decía, no soy cristiano porque sea seguro y sea una persona fuerte, soy cristiano porque soy débil y porque te necesito en todo, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ayúdanos a mantenernos enfocados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.